Y lamentablemente hoy tenemos un presidente que no respeta la institucionalidad, que no respeta a él, hasta la primera magistratura. Con insultos no se gana nada, generando odio no se gana nada. Tal vez lo que uno le pueda reconocer a Milei es que haya puesto todo patas para arriba. ¿Qué sociedad queremos ser? ¿La que representaba Francisco o la crueldad del régimen de Milei? Es incomparable Milei a Menem. Con todas las críticas que uno le podía hacer a Menem, con la política económica que tuvo, de privatizaciones, pero Menem no dejaba de ser un político. Menem no dejaba de ser un político que tenía el olfato, tenía equipo. Y yo cuando sentí que no tenía la libertad que siempre me habían dado, renuncié. Pero te dije que antes de empezar que te iba a dar una sorpresa. A ver. Gustavo Silvestre, gracias por venir. No, por favor, Facundo, un gustazo. ¿Cómo estás? Gracias. Se habla de que Argentina es una pareja de gemelos que se bebe un café. Es un país que siempre es dos. ¿La grieta es para siempre? Y la verdad que la Argentina nació prácticamente dividida, con peleas permanentes, y no hay ninguna invención moderna, ¿no? El odio que yo del cual hablo siempre, lamentablemente existió, y sobre todo el odio en la historia hacia el peronismo. Lo que pasa es que en estos últimos años creo que se ha exacerbado, y lo que es una novedad, se ha utilizado el odio como una herramienta en la política, y se ha hecho del odio en la política un instrumento que en otros momentos de estos 41 años de vida democrática no se había exacerbado ni se había utilizado como lo ha utilizado y lo sigue utilizando la derecha, en una forma que yo creo que está destruyendo la democracia, que está destruyendo la vida de los partidos políticos, porque lamentablemente ese odio que parecía entre sectores adversarios también se ha dado dentro de mismos partidos políticos, que ha llevado a la destrucción de los partidos políticos en la Argentina. Entonces, estamos en una coyuntura muy difícil, histórica muy difícil en la Argentina, ¿no? Los últimos años se habló de que la democracia está dividida en 3/3, ¿no? El emergente Milei rompió todo un escenario de bipartidismo que llevaba más de 20 años. Hoy por hoy algunos le agregan un cuarto eslabón, ¿no? Una democracia de 4/4, y posicionan ahí los que no van a votar. ¿Cómo se lee en clave democrática el ausentismo hoy? Sí, yo podría entenderlo, pero no lo justifico, porque me parece que toda la sociedad tiene un compromiso. Prefiero lo que era el voto bronca después del 2001, cuando la gente iba y ponía Clemente, una feta de salame, pero iba y votaba y expresaba algo dentro de un sobre, al ausentismo. Yo el ausentismo no lo justifico, lo puedo entender, pero me parece una falta de compromiso ciudadana. Hoy, yo digo, hay que salir de la comodidad de las redes sociales, involucrarte, ir a hacer un gesto democrático, porque el voto tenemos que entender que es el arma más poderosa que tiene el ciudadano. Aunque a veces se equivoquen, como bien decía el Pepe Mujica, que decía el Pepe, los pueblos se equivocan al votar porque muchas veces son manipulados. Aún así, pero prefiero que vayan y voten, ¿no? Esto también es por la ausencia de los partidos políticos. Se han destruido. Hoy es imperdonable para la dirigencia de la Unión Cívica Radical que hayan destruido un partido centenario de poder en la Argentina como ha sido la Unión Cívica Radical. Es imperdonable. Esperemos que en esta nueva gestión se reconstruya el Partido Justicialista, porque los partidos políticos son la base de la democracia, son necesarios, tienen que recuperar la vida interna, tienen que recuperar el poder. Y muchas veces la propia dirigencia ha tenido la culpa porque le ha dado ese poder a la justicia y le ha dado poder a los jueces, y se ha instalado en la Argentina el poder de los jueces, ¿no? O el gobierno de los jueces, que es muy peligroso también, que es muy peligroso. Por recién hablabas de la descomposición del radicalismo.
como un partido de efemérides, ¿no? Centenario, pero de efemérides, que quedó más en las instituciones que en las cosas. ¿El peronismo corre ese riesgo también? El peronismo creo que tiene la capacidad siempre de reconstrucción, ¿no? Pero no está exento. Yo creo que a tiempo han reaccionado la dirigencia y me parece que está en un momento de reconstrucción importante, ¿no? Una vez Soriano dijo que Alfonsín terminó su presidencia con el alma en la cara. Hace poco entrevistaste a Cristina. ¿Dónde le viste el alma? Cristina es una mujer que por todo lo que ha pasado en estos años es una mujer fuerte realmente. Y me parece que es una mujer que está entera, que está dispuesta a la lucha, que hoy entiende la política como pocos dirigentes en la República Argentina, que tiene una lectura muy fina de lo que está pasando, que aunque por allí no lo demuestre, ha hecho autocrítica fuerte y hoy está planteando debates que la política argentina se debe. Hoy falta debate. Hoy ver el Parlamento argentino, uno que lo ha visto desde el 83 a la fecha, con figuras prestigiosas, con debates elevados, hoy es una lágrima, es la mediocridad, es el peor momento de la política en la Argentina. Y a mí me parece que hay que elevar el debate. Y bueno, Cristina ha propuesto reformular términos, conceptos, llevar estos debates, pero lamentablemente hoy hay una campaña de insultos desde la autoridad más alta de la primera magistratura y está ausente el debate en la Argentina. Hay que recuperar el debate, hay que recuperar el debate, hay que recuperar el diálogo. Falta diálogo en la Argentina. ¿Y en ese registro le reconoces algo a Milei? Es difícil, es difícil. La verdad, yo siempre me he definido como un institucionalista. Yo puedo ser muy crítico, pero soy respetuoso de la institucionalidad. Y lamentablemente hoy tenemos un presidente que no respeta la institucionalidad, que no respeta a él, hasta la primera magistratura. Con insultos no se gana nada, generando odio no se gana nada. Entonces, tal vez lo que uno le pueda reconocer a Milei es que haya puesto todo patas para arriba, blanco sobre negro, y que haya que reconstruir a partir de lo que se está destruyendo en la Argentina de hoy, y que pueda haber movido el avispero, como se dice habitualmente, para decir, bueno, quién es quién, hay que poner esto blanco sobre negro y ver cómo se reconstruye la República, ¿no? Porque acá está en riesgo la patria. Francisco decía, cuando yo lo entrevisté, es triste ser huérfano de patria. Y acá hay una orfandad de patria muy peligrosa, muy peligrosa. Lo nombrás a Francisco. Hace más de 2 meses se murió el gran otro, que para la Iglesia Católica constituye el sumo pontífice. Te pregunto, ¿cuál es el rol que hoy crees que tiene la Iglesia dentro de esta pendiente? Y por otro lado también, ¿qué hacemos con la misericordia? Mira, yo soy católico, yo soy creyente, realmente practicante, pero yo le cuestiono mucho a la Iglesia en este momento. Ahora empieza a verse que ha alzado la voz más fuerte a partir del Te Deum del 25 de mayo, que fue una homilía magistral de García Cuerva, el nuevo titular de la Conferencia Episcopal Argentina, que el otro día lanzó una advertencia fuerte sobre la ausencia de Estado y cómo el narcotráfico va ocupando lo que el Estado deserta. Y yo creo que la Iglesia en la Argentina, que ha sido una iglesia siempre muy viva, muy fuerte, con nombres, con ejemplos vivos, con mártires, tiene que ocupar un lugar de convocar al diálogo, de reconstruir diálogo, de acercar voluntades y de ponerse nuevamente como un faro moral. En esto Francisco fue realmente un faro moral, lo sigue siendo hoy para el mundo. Y lamentablemente la Iglesia argentina no lo acompañó
y lamentablemente la sociedad argentina no comprendió la figura de Francisco. Por esto que hablábamos al inicio, por poner en un lado, lo quisieron poner en un momento como jefe de la oposición. Él les dijo, momentito, respeten la institucionalidad. Ahí vino la derecha que le hizo una campaña inaceptable. Se combatía al Papa argentino, realmente, y fuimos pocos los que los defendimos públicamente. Y de ahí nace mi relación con Francisco. Yo no tenía relación, salvo protocolar, cuando era Bergoglio. Y a partir de la defensa que yo hacía públicamente de él, nació mi relación de amistad con él, ¿no? Y después de Francisco, ¿qué inspiraciones quedan, Gato? Mucho, porque yo creo que el actual Papa sigue los lineamientos. Y la gran obra de Francisco fue haber moldeado ese cónclave que eligió a este Papa, que yo creo que ha seguido y que va a seguir la línea de Francisco y que ha puesto la mira justamente en su predecesor, que fue nada más ni nada menos que el autor del Rerum Novarum, que hoy muchos dirigentes políticos y sindicales de la Argentina deberían recuperar lo que fue esa encíclica de avanzada con la doctrina social de la Iglesia, dándole formato y dándole organicidad a partidos políticos desde la Iglesia o a los sindicatos, ¿no? Vos fíjate que cuando yo le preguntaba a Francisco cómo se combate a la extrema derecha en el mundo, él me respondió con una palabra: justicia social. Lo que hoy falta, ¿no? Por recién hablabas de los sindicatos, que es una silla obligada en la mesa de la democracia. Siempre el trabajo fue un ordenador social en Argentina. Con este nivel de precarización, ¿qué ordena el laburante? Y lamentablemente el problema hoy de la Argentina es la precarización y la informalidad. Hay más de 8 millones de personas en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede? Y ahí es donde el Estado no se puede ausentar. Porque después esto va a terminar siendo una lucha, una guerra de pobres contra pobres. Ese pareciera ser el modelo que este gobierno quiere para la Argentina, y la Argentina no puede aceptar que ese sea el modelo a seguir. La verdad que es un momento muy difícil, coyunturalmente difícil. ¿Hay algo de este Milei, Gato, que te hace acordar al primer Menem? No. En esta Argentina partida de viajes al exterior, compra de inmuebles. ¿Sabés lo que pasa? Es incomparable Milei a Menem. Con todas las críticas que uno le podía hacer a Menem, con la política económica que tuvo, de privatizaciones, se podrá decir, entender el momento, algunas eran necesarias, pero Menem no dejaba de ser un político. Menem no dejaba de ser un político que tenía el olfato, tenía equipo, tenía gente de primer nivel. No se puede comparar con Menem, ni el presidente ni este gobierno. Sos profesor de historia. Sí. ¿En un aula es lo mismo que un set de televisión? No. Un aula puede ser en algún punto por ahí, ¿viste? Porque la verdad que hoy un set de televisión, nosotros que hacemos en el programa lo que llamamos las tribunas del pueblo, de pronto tenés vivo lo que pasa en un momento de la Argentina. Nosotros esto lo experimentamos ya con el macrismo, cuando nadie hablaba de lo que pasaba por debajo de lo que te querían señalar que estaba todo bien, y llevábamos al comerciante que cerraba su negocio, a la pyme que se destruía, al tipo que se quedaba sin laburo, y ahí empezamos con las tribunas del pueblo que te venían mostrando lo que se destruía por abajo. Lo empezamos a hacer ahora de nuevo porque pasa la misma situación. Un aula, viste, es algo, a mí me encanta. Yo si pudiera dar clases, daría, porque realmente te da una energía, una experiencia, ese intercambio de vivir, hacer actuar la historia. Toda una generación que no sabe lo que es el 2001 en la Argentina y que habría que recordarlo y que a cada momento, como yo digo, memoria activa. Y esas cosas hay que enseñarlas, a los chicos, a los jóvenes, tienen que conocer. Vos recién hablabas del 2001 y da la sensación de que cada generación necesita de su propia tragedia para entender la historia. En el año 2023, Sergio Massa
era el candidato de la democracia, ¿no? Uno lo entendía a través de una opción electoral que tenía mucho que ver con la continuidad de las instituciones. ¿Qué sentís que pasó ahí? ¿Por qué ganaron los quebrados? No, bueno, ahí hubo muchas traiciones, muchos gobernadores que para el balotaje se dieron vuelta y que no habrán militado, y eso tendrá que, algún día que hable Sergio Massa, él debe saber muy bien lo que pasó, ¿no? Él debe saber muy bien lo que pasó. Y yo creo que también había algo encubierto que tal vez la política o la dirigencia tradicional no vio a tiempo, y había un cierto mal humor. Se venía después de la pandemia, que también la pandemia a nivel mundial nos sacudió a todos. Qué sé yo, viste, han cambiado muchas cosas, ¿no? Y apareció Milei, y habrá que hacerse cargo de Milei, y hay que reparar rápidamente, por eso vuelvo a los partidos políticos, Sí, sí. Y tomar con seriedad, porque hoy muchos no hacen política con seriedad en la Argentina. Están pensando en el puestito, qué le pueden sacar al gobierno, alguna ubicación, algún puesto en el PAMI, en la ANSES, y eso no es ser un dirigente político. Hoy la Argentina está pasando muy mal, las economías regionales están pasando muy mal, la sociedad está mal, todos los días la motosierra sobre el Garrahan, que ataquen al Garrahan de la forma en que lo están atacando. ¿Pero en qué se ha convertido la sociedad argentina? Hay que interpelar también a la sociedad. Yo decía cuando murió Francisco, ¿qué sociedad queremos ser? ¿La que representaba Francisco o la crueldad del régimen de Milei? Eso es para interpelar a la sociedad argentina. Es muy interesante eso. Es interesante porque es un ejercicio que puede plantear incluso pelearse con tu propia audiencia, ¿no? Bueno, pero hay que interpelar a la sociedad, y que no hay que ser condescendiente siempre, porque la verdad que hoy estamos en un día, cierran, está cuestionado el Garrahan, está cuestionado el Clínicas, cierran instituciones claves para la vida, el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La gente sabe que de pronto se te rompe una llanta en una ruta que se te explotó y que puede haber sido un producto de origen, una falla de origen, y que esa cubierta, mejor dicho, la tiene que haber chequeado el INTI, y así te doy miles de ejemplos, hasta un joven que usa un profiláctico en una relación que se le puede romper, y ese profiláctico tendría que haber sido testeado por el INTI. Mirá vos las cosas que pueden ocurrir. Dos ejemplos te pongo: si desaparece el INTI, como lo está desguazando este gobierno. ¿A qué punto ha llegado la sociedad argentina para ratificar, soportar un modelo de crueldad? Yo recuerdo ese minuto 1 del 2018, en donde vos, rodeado de fuego y de un dólar que iba por las nubes, marcabas picos históricos en televisión, al menos en ese horario, dentro de los canales de noticias, de 5 puntos y medio, 6. Eso tenía un correlato con la calle. Eso también lo fue con el caso Santiago Maldonado. Y eso lo fue con Maldonado también. Cuando muchos mentían y encubrían las mentiras del gobierno. Y teníamos una familia, que después me enteré, los papás, en 25 de mayo de Santiago, que después me lo dijeron, todos los días prendíamos a las 8 de la noche para mirarte a ver si teníamos novedades de Santiago. Y nosotros nos ocupábamos con responsabilidad de las mentiras que en ese momento planteaba el gobierno con los hechos de la realidad y la información. Y bueno, y estamos viviendo situaciones similares hoy. A eso iba, digamos. Tu programa siempre era un contrapeso a la versión oficial de las cosas. Hoy por hoy, los números de audiencia son parecidos, tu credibilidad aumenta, de hecho te sondean y te coquetean alrededor de la política, te acercan focus group, pero lo que se observa en la calle es un quietismo distinto al macrismo. Da la sensación de que la gente explota por dentro.
Porque yo creo que puede haber un fenómeno de mucha gente que votó y que no te va a decir, voté y no quiere por ahí hacer público. Y también yo creo que por debajo el gobierno está haciendo algún tipo de asistencia social que está como conteniendo, ¿no? Ahora, lo que no se puede hacer es actuar con crueldad. Lo que no se puede hacer es cancherear con las necesidades de la gente, como hace el ministro de Economía, que cancherea y dice, viste, a ver, el que vos vendés dólares para pagar la cuota de tus hijos, para pagar el gas, y tu vecino con ese dólar que le vendés se va a veranear a Miami o se va al Interclub de Miami. Eso es jorobado, eso es tomarle el pelo ante una necesidad de la gente. Hoy no podés cancherear con las necesidades de la gente, no podés jugar con el hambre de la gente. Y me parece que es peligroso eso, porque eso es tomarle el pelo a la gente, es burlarse de una necesidad. Y todo tiene un límite realmente, ¿eh? Yo soy un tipo en ese aspecto muy cuidadoso, yo prefiero autocensurarme, como lo he hecho muchas veces, teniendo información de primero, antes que encender, porque tenemos una responsabilidad muy grande, ¿eh? Nosotros desde los medios. Siempre digo, hay que cuidar la pantalla, hay que cuidar el micrófono y tenemos que ser responsables. Pero digo, los gobernantes tienen que ser más responsables y no pueden estar provocando a la sociedad, porque hoy tenés 87% de las familias endeudadas según los últimos datos. Endeudadas con y por alimentos, básicamente. Sí. No hay que provocar a la gente. En esa pedagogía de la crueldad que vos advertís que el gobierno tiene como bandera de gestión, ¿pensás que Milei para un sector de la sociedad es una venganza? ¿Hacia la sociedad política? ¿Hacia la sociedad toda? Es esto que hablábamos hoy. Es el odio, como lo expresó en algún momento Macri, hoy lo expresa Milei, y lamentablemente, hay un porcentaje que yo creo y aspiro a que sea cada vez más chico de la sociedad, que se guía por esto, lamentablemente. Pero yo el otro día decía, con el odio no comés, con el odio no te educás, con el odio no te vestís. Va a llegar un momento en que, muchacho, hay que sacarse el odio que inoculó la derecha en la Argentina durante tantos años y ver un poquito la realidad y empezar a ver qué te proponen los que llegan, quiénes son, cómo se forman, porque la verdad que volvemos a lo mismo. Si uno ve este Parlamento, salvo honrosas excepciones de grupos políticos, es lo más mediocre que se ha visto en 41 años de democracia. ¿Qué crees que va a pasar con el apellido Kirchner después de Cristina? ¿Le ves vida política a Máximo? Yo creo que sí. Eso también es un proceso que él tiene que hacer de una mirada interior y de una autocrítica, que me da la impresión la ha comenzado a hacer, porque muchas veces esa estigmatización que han hecho sobre la figura de Máximo Kirchner, también él o la organización que representa la pudo haber formulado, ¿no? Es decir, siempre hay que enfrentar, te guste o no, una cámara, un micrófono. Hoy por hoy no podés eludir un medio de comunicación. Y yo creo que ellos hicieron una construcción política de no mostrarse, siendo que a mí me consta, socialmente hacían y hacen un trabajo social espectacular sin que muchos conozcan. Y bueno, me parece que hubo una estigmatización también, hubo una estigmatización muy fuerte, como en los 80 hacían de la coordinadora. Es decir, hay también, esto no podemos soslayar, que se estigmatiza muchas veces los que no piensan desde el poder para decir esto no puede ser en la Argentina, ¿no? Y esto en la Argentina, desde el 2015 a la fecha, hay una persecución política sobre el peronismo, sobre los sectores
ordenada desde el poder económico, todos los casos que han ocurrido del lawfare en América Latina, con una misma matriz. No, acá no nos engañemos. Lo que pasó en Argentina, lo que pasó a Lula, lo que le pasa a Rafael Correa, lo que ha pasado en Bolivia, esta persecución a los sectores populares, no nos engañemos, existió y acá es donde tiene que haber una reacción de los dirigentes del campo nacional y popular de buscar la unidad, de autodefenderse. El Pepe, también esto es una enseñanza que el Pepe decía, las derechas se unen por intereses y los sectores del campo nacional y popular se dividen estúpidamente por las ideas. Y eso ocurre en la Argentina. No es posible que no se pueda debatir, que no se puedan reunir cara a cara y en torno a una mesa. Entonces hay culpas también. Tienen que hacer una autocrítica profunda. ¿Qué te pasa con la frase no odiamos tanto a los periodistas? No, es tremenda, es tremenda. Es tremenda. Yo detesto la palabra odio. Detesto la palabra odio. El odio no construye nada, el odio destruye todo. A una persona, a un partido político, una vida, una familia. Y es peligroso. Es peligroso. Ahora, a mí lo que me sorprende, que los que antes se rasgaban las vestiduras por una presidenta que levantaba tal vez el dedo, un tonito o hacía una cadena, hoy callen. Hoy callen frente a los insultos, la persecución de la máxima figura del presidente. Ahí también hay sectores que se tienen que hacer la autocrítica profunda, ¿Cómo es esto? ¿La doble vara? ¿La doble vara? No. Me acuerdo de Marcelo el otro día ganó cuando, con el tema famoso de los subsidios, que Marcelo había empezado una campaña, decir, no podía el de Puerto Madero, tener los subsidios que tenía, o el tipo que tenía una 4x4 último modelo, cargar gas natural comprimido. Digo, había desfasajes que había que buscar en la economía. Ahora, como dice este gobierno, hay un desvío de fondo y te clausuran el presupuesto universitario. Muchachos, la educación pública hizo grande a la Argentina. El mundo reconoce hoy a la Universidad de Buenos Aires y al CONICET y vas a atacar y a eliminar, porque ellos buscan eso donde después no ha existido. Fíjate vos la persecución a Juan Grabois y ahora lo terminan felicitando a nivel mundial por el programa que te llevaba adelante con los barrios populares. Lo dieron vuelta al derecho, al revés, por todos lados, no le encontraron ni una en contra. Todos campañas para destruir lo nacional y popular. La persecución que han hecho sobre los curas villeros. Es decir, muchachos, hay que parar la mano. Hay que parar la mano. Y lamentablemente un sector del periodismo acompañó desde el 2015 a la fecha todo eso, ¿no? Sos el corazón de C5N. También fuiste el padre de A Dos Voces. Estuviste en TN, estuviste en C5N. Ambas señales expresan países distintos. ¿Cómo convive eso dentro del mismo cuerpo? ¿Cómo eras hace 30 años? Yo tuve la libertad de siempre de guiarme por mis principios, mis convicciones, mi intuición. Cuando yo sentí que tuve 23 años en Canal 13, 15 años en A Dos Voces, con Marcelo Bonelli, que nos llevamos muy bien, excelente compañero Marcelo, y creo que hicimos el mejor programa periodístico de todos los tiempos, porque todos los debates se dieron ahí, surgieron figuras políticas ahí, iban todos a Dos Voces, eso logró A Dos Voces. Hicimos programas memorables con Marcelo, que todavía hoy hay algunos registros que toman de cruces. Y yo cuando sentí que no tenía la libertad que siempre me habían dado, renuncié. Este es mi último programa aquí en A Dos Voces y voy a tratar de no emocionarme en la despedida, pero se ha cumplido un ciclo porque han sido 15 años en la conducción de este programa junto a Marcelo Bonelli, donde A Dos Voces ha estado marcando la agenda política de la Argentina
donde se han producido Renuncié, todos los debates, todo lo que usted sabe. me fui sin ningún escándalo, fiel a mis convicciones, sentía que sobre mi cuerpo, vos preguntás el cuerpo, sobre mi cuerpo había algo que lo que antes me producía alegría, me producía malestar, y bueno, renuncié y me fui bien con todos, y pasé 3 años con el Grupo América, que fue como una transición, y hoy he encontrado un lugar que desde hace 11 años trabajo con un clima de mucha alegría, de respeto y me respetan, me siento muy cómodo, libre, puedo expresarme libremente, y yo creo que eso es lo básico para un periodista. Te falta trabajar en Crónica. ¿Eh? Te falta trabajar en Crónica. Nunca cierro puertas. Muy bien. La callecita de la vida, nunca hay que cerrar puertas. ¿Te tocó conocer a García? ¿Pudiste conocer al gallego? No, me hubiera encantado. Pero te dije que antes de empezar que te iba a dar una sorpresa. A ver. Trabajé en Crónica en el diario. Mirá. Capaz nadie lo sabe, pero tengo que recordar y aprovecho a un querido colega que yo quiero un montón, que a mí me dio una mano enorme cuando yo vine y era un pendejo, como digo yo, con 23 años empecé a trabajar en Canal 13, acreditado en la sala de periodistas de Casa de Gobierno en el inicio de la democracia, Roberto Di Sandro. El Tano. El Tano a mí me dio una mano siempre enorme, lo quiero un montón, lo respeto, y un verano él necesitaba por un tema médico tomarse licencia, y un día vino y en la sala de periodistas me dijo: me voy 3 meses, te quedás a cargo de intimidades de la Casa de Gobierno. Y escribí durante 3 meses intimidades de la Casa de Gobierno. Histórico. Ese era el contrapeso de seriedad del diario que tenía. Cerraba con la pavada, pero abría con intimidades de la Casa Rosada. Una columna del Tano era el corazón del diario. Vos mencionás al Tano y en su constelación de estrellas tiene a Boca, a Perón y a Crónica. A Perón, las cosas. ¿Cuál es tu constelación? ¿Cuáles son tus 3 estrellas favoritas? No, yo tengo varias. Tengo varias. No, la familia que me acompaña, me banca y que siempre la he podido disfrutar. La mano del de arriba, que yo siempre digo, nos guía y nos lleva por la vida y nos va ubicando y nos pone en los momentos precisos, y hay que asumir esos momentos porque estamos destinados, yo creo que todos en la vida estamos destinados a cumplir con algo, y bueno, hay que cumplir ese rol. Ya tenemos un rol y hay que cumplirlo, ¿no? ¿Qué es el destino? El destino es lo que hacemos. Hay que saber leerlo y escucharlo y no equivocarse, ¿eh? Y no hay que, cuando te toca, no hay que decirle, espero, no. Hay que subirse al tren, no pasa 2 veces. En esa fila de películas alfonsinistas de los 80, una de ellas era Made in Argentina, de la obra Made in Lanús, que ahora está en Calle Corrientes otra vez. Sí. Y en ese famoso avión, en donde el Beto Brandoni le dice a Marta Bianchi su necesidad de volver a Argentina, hay un guión de diálogo muy hermoso que dice: vuelvo a buscar mi olor. ¿A qué olés? Yo siempre a barrio. Me encanta cuando vuelvo a Concepción del Uruguay a visitar a mi familia, a mi madre ahora, ¿no? El olor de ciudad, de pueblo, ¿no? Me gusta respirar. Me gusta el olor a los azares me gusta el olor a pueblo, me encanta eso. El campo, ¿no? Disfrutar de eso. Después de muchos años, te tomaste un viernes sabático en todo este año, ¿no? Y el año pasado también. Los viernes a la noche, minuto 1, no sale al aire. Causa gremial que hemos conseguido. Vamos, de lunes a jueves. ¿Cómo es un viernes a la noche el Gato Silvestre? Y cuando puedo me voy, tengo una casita en Capilla del Señor que con mucho esfuerzo me he ido armando. Tengo un gallinero, abejas, que me ha traído esto la naturaleza. Me encontré un fin de semana y bueno, eso me ha iniciado en la apicultura. Ah, mira. Así que es mi refugio. Desconexión total de la realidad. Un amigo en común me dijo que sos devoto de San Benito, ¿puede ser? Sí, y de la Inmaculada Concepción, pero de San Benito muchos años. Desde los 90, muchos retiros en los distintos monasterios benedictinos que hay en la Argentina, que son fantásticos. Una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, que cuando tenga una necesidad espiritual se acerque
que haga una experiencia de un retiro un fin de semana, que van a salir renovados. ¿Sí? ¿Qué es Dios? Es el que nos guía en la vida, el que nos guía en la vida y es al quien hay que agradecer, ¿no? Y no pedir cuando uno está necesitado, ¿no? Agradeces más de lo que pedís. Sí, agradezco mucho, siempre. Siempre a todos, ¿eh? A mis compañeros todos los días en el laburo. Soy muy de armar grupos, de estar muy conectados, de verlos, de sentir y de darle gracias todo el tiempo. Hay que dar gracias. Y como jefe espiritual de un programa, ¿sos un poco el padre de todos? Busco estar siempre, sí, produciendo, estando, viendo qué le pasa, estoy permanentemente, estoy conociendo el detrás, interesándome por la familia, integro mucho, me gusta integrar mucho, me gusta armar grupos humanos, me gusta armar. He armado en la radio, en el canal, muy lindos grupos. Es una familia rodante. Somos muy compañeros y bueno, la verdad que para mí es un gustazo enorme tener esa relación así, ¿no? ¿Y cómo sos como padre en la vida? Muy permisivo, ¿Sí? según mi esposa. No, pero muy compañero, muy presente, ¿eh? Muy presente. De eso no me arrepiento. Cambié pañales cuando había que cambiar pañales, acompañar a mi esposa en todo, estar muy presente siempre. Hay algo en nuestro oficio que tiene que ver con apagones emocionales, ¿no? Y sí. Muchas horas de redacción, muchas horas de Claro. off, de on, de notas, de charlas con fuentes, minutos de aire. ¿Qué te sacó el periodismo? No, vos sabés que yo siempre he buscado el equilibrio, ¿no? Es verdad que nos lleva mucho tiempo, pero yo estaba por casarme y una semana antes estaba en España cubriendo unas elecciones y de pronto hubo un atentado en Israel y de Madrid, que nos estábamos por volver a la Argentina, me derivaron a Tel Aviv. ¿Viste? Este es el periodismo, esto. Pero bueno, llegué después, igual para el casamiento. Pero no, siempre he tratado de equilibrar. Y ahora más, ¿no? Porque uno tiene que hacer un equilibrio, porque el nuestro es un trabajo sumamente estresante, desgastante, de compromiso permanente, y hay que hacer un equilibrio. Uno se tiene que preocupar mucho por la salud espiritual de uno también, ¿no? ¿Y pupilos? ¿Qué pasa con el futuro? Digo, Bueno, es un gran interrogante, ¿eh? Es un gran interrogante, porque yo creo que lamentablemente hay cierta deformación en el periodismo actual que no hay que permitir, que hay que enderezar en algunos. No todo está permitido, no todo está permitido. Tenemos una gran responsabilidad frente a la cámara, frente al micrófono. No todo está permitido. Las redes son un problema, creo, también hoy. Y yo creo que hay que estar atentos. Creo que hay que estar atentos. Creo que los que amamos esta profesión, yo estoy cumpliendo en la ciudad de Buenos Aires 41 años, pero empecé a los 16 años a trabajar en Concepción del Uruguay. Los que amamos, los que tenemos la vocación, también tenemos un poco la obligación de positivamente a veces marcar algunas cuestiones, ¿no? Sin tomarnos cada uno después responsable, pero yo creo que hay una especie tal vez de degeneramiento en las conductas actuales de las distintas alternativas que va ofreciendo el periodismo, ¿no? ¿Puede haber un mundo sin periodistas? No, creo que no. No. Han intentado matar, fíjate, la radio tantas veces, o dicen, no, ya pasó de moda esto. No. Creo que ni la inteligencia artificial. ¿Cómo ves a la televisión? ¿Sentís que es una industria que se berretizó con el paso de los años? Y la televisión abierta está en problemas, ¿no? Y vos fíjate, bueno, los niveles de audiencia que tiene el cable, ¿no? En este aspecto, y sobre todo las noticias, sigue importando, ¿viste? Hoy todos los canales de cable en la Argentina, que llegó a ser el país que creo que más canales de cable, de noticias por cable tuvo en América Latina, hoy siguen realmente siendo muy importantes en nuestro país, ¿no? Y yo creo que a la televisión abierta le están faltando ideas. Le están faltando ideas, ¿no?
Es un problema de creatividad, no de presupuesto. A mí me parece que es un problema de creatividad. Yo creo que sí, ¿sabés que sí? Faltan ideas. A veces con 2 mangos podés hacer muy buenas ideas. O a veces con lo que se le paga a un tipo le podrías dar trabajo a muchos actores y hacer una muy buena ficción con la cantidad de actores excelentes de primer nivel que hay en la Argentina y que están sin laburo, ¿no? La televisión pública debería hacer esto, ¿no? La televisión pública está desaprovechada. ¿Te ves cambiando de rubro en algún momento? ¿Haciendo televisión de formato o saliendo de la nómina de noticias? No creo. ¿Tuviste un experimento? Yo lo veía, a mí me gustó bastante. Hiciste un experimento culinario los sábados. Eso me encantaba. Sí, estaba bien, los sábados a la noche. Eso me encantaba. Eso fue muy interesante, fue en un momento de la pandemia, estuvo bueno porque le dimos participación a muchos artistas y a cantantes nuestros que no tenían forma de difundir sus obras y fue un momento, a mí me encantó. Eso sí haría de nuevo. Hay que convencerlo a Nico Bocacce. A Nico Bocacce. Da la sensación que te moviliza más el encuentro y el desencuentro que la política en sí. ¿Puede ser? Esta cosa de unir a los argentinos, de encontrarse dentro de las costumbres, dentro de la mesa chica, que por ahí la rosca de la política, digo. He unido a muchos, desde un programa de televisión. A ver. Bueno, Alfonsín y Chacho. La alianza nació en A Dos Voces. Me costó meses, tenía una relación excelente con los dos. Alfonsín, tuve el honor que me regalara hasta el último día de su vida la amistad, un tipo extraordinario. Con Chacho sigo siendo hoy amigo. Un tipo, Chacho, con una brillantez intelectual que lamentablemente y por decisión de él está ausente de la política argentina, que hoy sería una persona de mucho interés y de mucha enseñanza para la política argentina, ¿no? Y en la época del macrismo, cuando decían que no era el turno del peronismo y había muchos desunidos, Minuto Uno fue factor convocante, como lo vuelve a hacer en este momento también. Hubo un famoso café entre Massa y Kicillof, ¿no? Sí, pero ese yo no lo... No fue participación mía. Ajá. Pero de unir sí, de unir en momentos en que muchas figuras estaban, ¿y cómo invitás a aquel? ¿Y cómo? Y me lo cuestionaban. Uh-huh. Y bueno, yo siempre hacía el trabajo de, ¿por qué no? Que venga aquel. Y así fue un trabajo de recomponer relaciones. Porque falta diálogo en la política argentina. Falta diálogo, es el gran problema de la Argentina de hoy. Falta diálogo. Se encuentran 2 personas, en 2 minutos, Chacho y Alfonsín estaban, y en 5 minutos, detrás del decorado de 2 voces, se pusieron de acuerdo. La gente tiene que hablar. Ya no es, como decía Galán, hay que besarse más. Hay que hablar y dialogar más. Está bien eso. Está bien esa alegoría a Roberto. Otro personaje que pasó por esta casa. Claro. Vos recién hablabas del llano de Chacho Álvarez, del exilio voluntario de todo un sistema de representación. ¿Por qué crees que en Argentina nadie se retira o casi nadie se retira? Bueno, porque la política es una vocación. Digo, pasa en el mundo del arte, pasa en el mundo de la música, pasa en el mundo del deporte, también pasa en la política. Sí, el político de raza nace y muere político. O sea, dejar de hacer es dejar de ser. Y se les va la vida. Al político de raza se les va la vida. El que siente con pasión la política y con una vocación de servicio, si lo clausurás, se le va la vida. Eso decía el Pepe decía. Es una vocación de servicio. Alfonsín lo mismo. Alfonsín hasta el último día lo convocaban de un comité en la otra punta de la Argentina, ahí iba Alfonsín. Eso es hacer política. Se ha perdido, ¿eh? Hoy no tenés esa dirigencia en la Argentina. O sea, que fuera del micrófono hablábamos de mi padre y yo te decía que él a las 20 pone Minuto Uno. Y es su último hábito. No tiene muchos hábitos. Es una responsabilidad. Es un hombre analógico que no se acostumbra demasiado a ese rol on demand que te propone la posmodernidad, pero a las 20 pone Minuto Uno. Y para mi generación, uno de los hábitos por ahí más repetidos era Día D. La nata también era el último hábito de muchos.
¿Cómo terminaste con Jorge? No tuve relación con él. Y prefiero no hablar de una persona que no está. Me hubiera en algún momento, porque yo siempre compartimos una única experiencia, no juntos, en Radio del Plata, que nos cruzábamos, yo lo trataba siempre con mucho respeto. Él no habló muy bien sobre mí y mintió, pero prefiero no hablar de una persona que no está. Me hubiera gustado que lo hubiera hablado conmigo en su momento, pero no me gusta hablar de personas que no están. Te pregunto porque este ataque corporativo de Milei a la prensa casi que nos deja a todos dentro del mismo andarivel, ¿no? Los periodistas ensobrados. Debería ser así. Lamentablemente hay muchos. Nosotros en C5N sufrimos la soledad, ¿eh? Cuando Macri nos quería cerrar y a mí, que yo conocía a muchos de ellos, todos los días me hacían la cabeza y me decían, Gato, y mañana cerramos el canal, y mañana la radio, y te vas a quedar sin laburo. Y yo conocía a muchos. Y el periodismo no se jugó por nosotros. Es más, había algunos que iban a la mesa de la señora y decían, cierren ese canalucho, cierren ese canalucho. No se portó bien el periodismo argentino con nosotros. ¿Pero eso lo decían varios de los propios también? Lo decían del gremio. Algunas vacas sagradas supuestas del periodismo argentino. Qué fuerte. Es muy fuerte. Porque les ganó el odio, lamentablemente. Muy poca solidaridad tuvimos en ese momento. Muy poca solidaridad. Y la peleamos los laburantes de C5N, de las radios. Éramos muy pocos los que íbamos todos los días a batallar, a hablar, golpear puertas, a ver esto. Y muy pocos dirigentes políticos, a los que recuerdo muy bien y los tengo en mi memoria, se animaron a ayudarnos. ¿Sabes perdonar o tenés una lista en una libreta negra de los que...? No, yo perdono. Es bíblico, no. Como dice la señora, memorioso, ¿no? Memorioso. Sí, memoria activa. Esa es la memoria activa. Memoria activa, siempre. Siempre memoria activa. Pero hay que perdonar siempre en la vida. Si no, viste, vos en la vida no podés andar con cargas. No, hay que saber. Como dice Machado, cuando la barca te venga a buscar, hay que despedirse, hay que irse ligero de equipaje. No, en la vida hay que saber despegar. Si no, no sirve para nada. Los amores y los odios en televisión duran como el minuto a minuto, entonces. Es difícil, ¿eh? Luis Clur decía siempre que en una baldosa de una redacción o de un canal de noticias se juntaba toda la envidia del mundo. Es difícil. ¿Cómo haces para que el rating...? Pero Mario Gavilán fue Sí. el autor de aquella famosa frase célebre que decía todo, que no se te suba el maquillaje a la cabeza. Eso hay que tenerlo siempre. Uno por estar acá no es más que cualquiera. Eso hay que tenerlo. ¿Y cómo bajás? Mirá que Gato? yo he visto pasar a muchos, Sí, sí. y a muchas. Sí, A muchos y a muchas en estos 41 años. con el maquillaje pasa lo mismo que los puestos. Y las cosas siempre fueron, son y serán de alguien. ¿Cómo bajás después de hacer 4 o 5 puntos y de que se apaguen los reflectores? No, voy a casa, me espera mi familia, siempre ahí. Y antes era el bailando o el cantando, ahora es la voz. Nada ¿Ves realities? Sí, nada de actualidad. Nada de actualidad. Series, obviamente, muchas series. ¿Vas al teatro? Sí, no lo que me gustaría ir, pero sí voy. ¿Y cómo ves a la calle Corrientes? Y hay mucha producción, hay que acompañar a nuestro, hay mucha producción, mucho y muy buenas y excelentes producciones. Hay mucho, sí, hay que acompañar, hay que ver. ¿Sentís que el arte está por encima de la política? Sí, gracias a Dios. Hay que defender, hay que bancar a nuestros artistas, a nuestros artistas populares, cantantes, hay que bancar mucho, pero sí, es lo que nos salva, es lo que salvará al mundo, ¿no? ¿Y por qué crees que en este embate del gobierno a los espacios culturales y de cierta, si se quiere, resistencia espiritual, da la sensación de que algunos artistas pelean solos? Bueno, porque falta compromisos, porque hay mucho miedo en la Argentina de hoy. Esto es lo peligroso. Hay mucho miedo en la Argentina de hoy. Esto es muy peligroso. Pero yo creo que se empiezan a animar.
que hay una sociedad que se anima, que está rompiendo ese miedo, que vuelve a salir a la calle, que se preocupa por los demás, que solidariamente está actuando y que bueno, que hay que saber que el estar movilizados es lo único que ayuda a una sociedad en un trabajo colectivo, ¿no? En un trabajo colectivo, en la construcción de un proyecto colectivo a salvar la República y el país, ¿no? ¿Nadie se salva solo? No, nadie se salva solo, oh, por supuesto. Es todo un trabajo de una construcción colectiva. Gato, si tuvieras que titular tu vida en una placa roja, Oh, ¿cuál qué sería? difícil, ¿eh? Te doy el tiempo que quieras. Pasión, Pasión. sí. Como la tapa del diario Crónica del 2 de julio del 74. Murió. Una placa tácita de una sola palabra. No me mates todavía. No, jamás. ¿Te da cagazo la muerte? No la tengo presente. Llegará cuando tiene que llegar. No, para nada. Como tampoco la edad, ¿eh? Gracias, Gato. Gracias, Facundo. Fuiste un muy gustazo. generoso. No, la verdad. un gustazo. Enorme, gracias, ¿eh? Y felicidades y felicitaciones a Crónica, tanto el papel como acá en la tele.